¿Cómo están? Buenas tardes. El día jueves, día anterior a la clase. Y además, hoy especialmente, Sofía va a subir esta clase esta noche, porque mañana nosotros nos acogemos a la desconexión como medida de fuerza planteada por la CONADO Histórica, por lo tanto no vamos a trabajar. Y tampoco, como consecuencia de esto, vamos a estar disponibles en el chat que tenemos de las 4 a las 5 de la tarde. Es decir, la clase va a estar esta noche. Esta noche también van a tener disponibles, y por favor presten atención a esto, van a tener disponibles las guías de estudio sobre los dos textos de Maquiavelo. Guías sobre el príncipe y guías sobre los discursos de Tito Livio. Van a estar también en el campus y supongo que también en el Facebook como se hace siempre. Al final de la clase de hoy les vamos a dar también, vamos a ratificar esto y les vamos a dar también un mínimo cronograma de cómo sigue esto, habida cuenta de que vienen las vacaciones. La semana que viene, el viernes 10, es feriado puente. Por lo tanto, esta es nuestra última clase del cuatrimestre. Y suponemos con bastante certeza, en este momento de incertidumbre, con bastante certeza que el segundo cuatrimestre vamos a seguir trabajando de la misma manera, salvo que aparezca un milagro, el milagro del que habla Maquiavelo en el último capítulo del Príncipe, que aparezca como milagro, baja del cielo la vacuna contra el COVID. Entonces, como los milagros no abundan, más bien escasean, vamos a sostener que nuestra docencia virtual y de ustedes, el aprendizaje virtual, continúa. Bueno, seguimos entonces con el príncipe que habíamos interrumpido la semana pasada y habíamos dado lugar a Alejandro con los discursos. Y vamos al capítulo 17, que es un capítulo importante porque es un capítulo en el cual Maquiavelo se pregunta y por supuesto responde con su saber y entender y con los ejemplos históricos como suele hacer siempre. Se pregunta si al príncipe le conviene ser temido, amado u odiado. Esas tres opciones que Maquiavelo plantea y que son muy centrales en la teoría política, la cuestión de los sentimientos y las adhesiones que la figura del primero, ¿no? En este caso el príncipe, puede hacer que aparezcan entre aquellos a quienes manda, es un tema. Y ahora vamos a ver por cuál de estas tres se declina Maquiavelo. Entonces, el capítulo 17 empieza brevemente diciendo, descendiendo ahora a las otras cualidades antes mencionadas, digo que todo príncipe debe desear ser considerado piadoso y no cruel. No obstante, debe estar advertido de no utilizar mal esta piedad. Siempre el mismo efecto retórico, debe tal cosa, pero, no obstante, debe parecer tal cosa, pero. Salteo unos renglones, que hay un ejemplo allí sobre César Borgia, y dice Maquiavelo después, siempre en el mismo párrafo, un príncipe no debe preocuparse por la infamia de ser cruel si con eso tiene a sus súbditos unidos y leales, porque con poquísimos castigos ejemplares resultará mucho más piadoso que aquellos que por tener demasiada piedad dejaron que continuaran los desórdenes de donde nacen asesinatos y rapiñas, porque estas cosas suelen perjudicar a un pueblo entero y en cambio esas ejecuciones que provienen del príncipe ofenden solo a un particular. Relacionen esto con lo que habíamos explicado unos párrafos anteriores de la economía de la violencia. ¿Cuánta y a quiénes hace falta a veces aplicar
la violencia, ¿no? Sí, A veces a un también, particular no genera ningún tipo de efecto, todo lo contrario, siempre que favorezca al pueblo todo. sí, Rocío, vos... también un mal uso de algo que Exact, parecería ser positivo, que es la compasión, ¿no? O sea, exactamente, el mal uso de su compasión, dice, o sea, así como exactamente, está, digamos, el buen uso de esa crueldad, también está el mal uso de algo que se debería ser un sentimiento, una pasión positiva. exactamente. Esa flexibilización que Maquiavelo había operado entre vicios y virtudes, ¿no? Bien. No obstante, salté un poquito, debe ser cauto al pensar y al actuar, no tener temores imaginarios y proceder con templanza, con prudencia y humanidad, que la excesiva confianza no lo convierta en incauto, es decir, en ingenuo, y la excesiva desconfianza no lo vuelva intolerable. Sobre esto nace una disputa, si para él es mejor ser amado que temido o si es al revés. Maquiavelo dice, acá nace una disputa porque se está suponiendo que hay una tradición que ha discutido ya largamente qué le conviene al príncipe, qué sentimientos le conviene despertar en el pueblo, ¿no? Se ha de responder, dice que sería bueno que ocurrieran una y otra cosa, pero dado que es difícil combinarlas juntas, en el caso de que una de las dos cosas tenga que faltar, es mucho más seguro ser temido que amado. Porque de los hombres, y ahí viene un párrafo conocidísimo donde Maquiavelo hace una aseveración acerca de la naturaleza humana, de la condición humana. Dice, porque de los hombres en general se puede decir esto, que son ingratos, volubles, es decir, cambiantes, ¿no? Simuladores y disimuladores, ávidos de lucro, huyen de los peligros y mientras les haces bien a ellos, son todos tuyos, te ofrecen tu sangre, etcétera, etcétera, pero cuando la necesidad se adueña de ti, se dan la vuelta. Y el príncipe que se ha apoyado completamente sobre las palabras de ellos por hallarse desnudo de otros recursos, se arruina. Las amistades que se adquieren con dinero, se compran pero no se las posee, etcétera. Y los hombres tienen menos escrúpulos en ofender a uno que se hace amar que a uno que se hace temer, porque el amor se mantiene por un vínculo de obligación que por ser malos los hombres se rompe en cualquier ocasión. En cambio, el temor se mantiene por un miedo al castigo que nunca te abandona. La primera opción entonces es que si es mejor ser temido que amado, Maquiavelo explica clarísimamente que es mejor ser temido. El amor o que lo amen es un vínculo fragilísimo, es un vínculo que en cualquier momento se corta. Es decir, el que me ama mañana dice que no, me abandona. En cambio, el temor dice, ¿temor por qué? ¿Por qué se mantiene? ¿Por qué es más estable que el amor? Por el miedo al castigo. Esta cuestión del efecto político extraordinario que tiene el temor o el miedo, este potente instrumento político que es el miedo, va a aparecer también a lo largo de toda la teoría política hasta hoy, y nosotros lo vamos a volver a encontrar en Hobbes. Es decir, el miedo, el temor favorece la obediencia, sea el temor a las leyes, sea el temor a la represión, sea el temor a la coacción, sea el temor a perder posiciones, etc. El temor rinde, el miedo rinde políticamente. Sí, Eso es lo que Maquiavelo le dice al príncipe. sí, las discusiones también, como retoma Rinesi, acerca de temor, miedo, pánico, porque Exacto. siempre, digamos, es un borde, porque es la idea de temor, por ejemplo, y no de el miedo profundo, del pánico, porque bueno, el pueblo se inmoviliza frente a eso. En cambio, el temor permite digamos, la acción del pueblo, siempre con un borde, ¿no? En este caso el príncipe, en Hobbes las leyes y el castigo, pero también es interesante pensar eso, digamos, ¿no? Cómo también la teoría política ha trabajado esa tradición, digamos, entre las diferentes formas de ese miedo y los efectos que tiene.
Exactamente. Sí. ¿Es temor o es miedo? No es terror, como dice Sofía. Terror, no me salía, No es terror algo que era. paralice. Eso, no me salía Exactamente. terror. Es miedo o es temor, pero no es terror. Terror es otra cosa. No está pensando en eso Maquiavelo. Está pensando en el miedo que genera obediencia. Pongamos miedo a la ley. ¿no? Acá dice miedo al castigo. La ley castiga. Bien. Y el párrafo siguiente, también conocidísimo, dice, sin embargo, el príncipe de hacerse temer de manera tal que si no conquista el amor, huya del odio. Ya que muy bien pueden ir juntos el ser temido y no odiado. Es decir, ya dijo entonces, amado no, porque el amor es un vínculo frágil, pasajero. Y el odio, obviamente, no es un vínculo que pueda fundar ningún tipo de legitimidad y tampoco duración, que es lo que le está interesando a Maquiavelo todo el tiempo, ¿no? Entonces, amado no, odiado no, sí temido. Y Maquiavelo dice a continuación, ¿cómo hace para no ser odiado? Y ahí creo que es casi la única vez en el texto en el que Maquiavelo le pone al príncipe un límite a las acciones. Cuando pareciera que hasta ahora al príncipe, siempre que salve el Estado, le está todo permitido, acá Maquiavelo pone un límite. Y dice, y lo hará, es decir, evitará ser odiado, siempre y cuando se abstenga de apoderarse de las casas de sus ciudadanos, de sus súbditos y de las mujeres de ellos. Es decir, el límite a la acción del príncipe es la propiedad. Las mujeres están incluidas como una propiedad, como todos los años decimos, en este caso. Sí, claro, sí. La propiedad es un límite. No puedo apoderarme de la propiedad, incluyendo en esa propiedad a las mujeres. Exacto. Eso generaría, según Maquiavelo, el odio. ¿Por qué? Porque, como dice al final de esta parte, los hombres se olvidan más rápido de la muerte del padre que de la pérdida de su patrimonio. Es decir, en estas consideraciones acerca de cómo son los hombres que Maquiavelo viene haciendo en este capítulo, está también implicada en esta última idea el hecho de que para los seres humanos, por lo menos los que conoce Maquiavelo en el siglo XVI, que para los seres humanos las posesiones, las propiedades son más importantes que cualquier otra cosa. Y eso que no hemos llegado todavía al capital, al desarrollo capitalista, pero ya está advirtiendo eso. Entonces, el límite es ese. No se tocan las propiedades porque ahí aparece el odio. No quitarle las cosas a los hombres, obviamente, no a los seres humanos, Sí. a los hombres. Perdón, yo necesito comentar esto. Sí. Es que justo agarré la edición, tengo dos, y agarré la edición que está comentada por Napoleón. Se limitan demasiado las prerrogativas de los príncipes, la nota al pie. Claro, no le gustó que no se pudieran tocar los bienes. Que dice que se escuchó entrecortado, Sofía. Que justo tengo la edición de que está comentada por Napoleón y que la nota al pie en eso del límite, Napoleón comenta, se limitan demasiado las prerrogativas de los príncipes. Claro, debería permitirse tocar alguna propiedad. Sí. Claro, sí. ¿Qué decís, Ale? No, que respecto de las propiedades también es un tema que aparece en muchas ocasiones en los discursos, en el sentido de que él, aún en otro contexto, la propiedad es central para la República. La República es el régimen que mejor garantiza las propiedades. Ahí también hay un problema de sacar la propiedad a los individuos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, de todos modos, en los discursos la propiedad, como en todo modelo republicano romano, la propiedad privada está pensada muy limitada. Viste que Maquiavelo dice en los discursos, el tesoro público rico y los particulares pobres. Tal cual, sí. Digamos, sí. Ahí hay otro límite a la propiedad privada, me parece, en los discursos que es un límite más
más de igualar. Al igualar, ¿no? es verdad, es Sí, verdad. porque Más virtuoso, más a lo que va a hacer Rousseau después. sí, Tal claro, cual. porque es la tradición republicana más, Exacto, del la amor a tradición la republicana. patria, de la importancia en lo Exacto. público, digamos. Exactamente, exactamente. Bien. Bueno, en el capítulo 18, Maquiavelo vuelve a insistir acerca de si los príncipes deben guardar la palabra dada, es decir, si han hecho promesas y deben cumplirlas o no. Y la retórica es la misma de siempre. Todos comprenden cuán loable es que un príncipe mantenga la palabra dada y que viva con integridad y no con astucia. No obstante, se ve por experiencia que los príncipes que han hecho grandes cosas han tenido muy poco en cuenta la palabra dada y han sabido envolver con astucia los cerebros de los hombres, etc. Bien. Hay entonces, dice Maquiavelo, y esta es otra idea central, dos modos de combatir. Uno con las leyes y el otro con la fuerza. En esa costumbre que tiene Maquiavelo de poner el pueblo y los grandes, virtud, fortuna, acá el par es las leyes y la fuerza. Y como ven, las une y las separa al mismo tiempo, como hace con esos otros pares que nombré antes, ¿no? Hay un vínculo en tensión siempre en estos pares que Maquiavelo establece. Con las leyes y otro con la fuerza. El primero, es decir, las leyes, es propio del hombre, el segundo de las bestias. Pero como muchas veces el primero no es suficiente, conviene recurrir al segundo. Es decir, cuando la ley no alcanza, aparece la fuerza. Por lo tanto, para un príncipe es necesario saber bien emplear a la bestia y al hombre. Saber cuándo aplico la ley, cuándo la ley me alcanza, cuándo necesito convertirme en otra cosa. Esta parte ha sido enseñada ya, etc. Que se ha de tener por preceptor a uno mitad bestia y mitad hombre. El príncipe necesita saber usar una y otra naturalezas. Y es que una sin la otra no es durable. Ahí está lo que decíamos recién. Por lo tanto, dado que un príncipe necesita saber usar bien la bestia, de ellas debe elegir al zorro y al león. Porque el león no se defiende de las trampas y el zorro no se defiende de los lobos. Por eso precisa ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Los que se apoyan simplemente sobre el león no pueden entender este tema. Entonces, si hiciéramos lo que hacemos cuando tenemos un pizarrón, es decir, ponemos una flecha, ¿no? Allá las leyes, acá las bestias. La parte de las bestias se vuelve a abrir. Zorro y león. Es decir, la naturaleza doble del príncipe, hombre y bestia, se vuelve a dividir cuando le toca ser bestia, tiene que saber ser zorro y león. Es decir, la astucia, la zorra es astuta porque elude las trampas y el león espanta a los lobos. Hay toda una especie de conocidísima, un conocidísimo bestiario, un bestiario político, donde cada animal metaforiza una virtud en sentido maquiaveliano, ¿no? Astucia, fuerza, capacidad para escapar de las trampas. Esta cuestión donde Maquiavelo vuelve a decir todo lo que el príncipe tiene que ser. Fíjense algo en lo que vamos a ir después terminando, que en realidad la figura del príncipe es una figura extraordinaria. Extraordinaria la usamos siempre en el sentido de extraordine. Primero dice es un particular devenido príncipe, cualquiera. Después resulta que este particular tiene que ser una figura tan sobresaliente, tan virtuoso en el sentido maquiaveliano, tan afortunado a veces, y tan conocedor de la condición humana, y tan capaz de metamorfosearse todo el tiempo en una cosa y en otra,
que realmente aparece una figura fuera de lo común y fuera de lo ordinario, como uno supone que tiene que ser siempre el primero, ¿no? Al que le pedimos unas capacidades especiales, que nosotros en general no tenemos. Bueno, hay gente que dice que sí, que haría mejor todo. No es mi caso. Sí, porque ahí hay una, digamos, hay una doble necesidad de la virtud, digamos. Por un lado, saber cuándo ser hombre y animal, y por el otro lado, si elijo ser animal, ¿qué animal voy a ser? Si zorro o león, ¿no? Exactamente. Hay, Claro. digamos, es Es bastante contenido, exigente. claro, es también un contenido de la virtud, Exacto. saber cuándo la ley le alcanza, cuándo no, y cuándo tiene que ser una Exacto. cosa u Sí, de otra, hecho, o el combinado, ejemplo, ¿no? digamos, de que toma de Aquiles y el De centauro Aquiles, es sí, mitad bestia, mitad hombre, justamente se supone que es el mejor para educar porque sabe cuándo usar su parte hombre y cuándo usar exactamente. su parte bestia, digamos, Está ¿no? O sea, recurriendo a una historia muy conocida por los sí, humanistas, porque está muy narrada en los textos que leían, ¿no? exacto, Bueno, exacto. todo esto es para decir que si es prudente, no puede ni debe cumplir su palabra cuando ese cumplimiento se le vuelva en contra. Siempre sabemos que si se le vuelve en contra, pierde el Estado, ¿no? Y cuando se hayan extinguido los motivos que lo llevaron a hacer esas promesas. ¿Cumple su palabra? Sí, siempre que pueda. Cuando está en riesgo el Estado y cumple su palabra, todo lo que prometió no lo hace lo contrario. Se vuelve bueno, a alguien convierte el incumplimiento en una virtud. Y si los hombres fueran todos buenos, dice, este precepto no sería correcto. Pero puesto que son perversos que decía acá malos, ¿no? Y ellos no cumplirían frente a ti su palabra, tú tampoco habrás de cumplir la tuya. Bien. Infinitos ejemplos, dice Maquiavelo, después dice, es necesario saber colorear bien esta naturaleza, ser un gran simulador y disimulador. Eso mismo que había dicho antes que son los hombres en el capítulo anterior, también se los recomienda al príncipe. Fíjense que está poniendo, digo de nuevo para volver a lo de la bestia, Maquiavelo está poniendo lo político en este caso, en el punto de encuentro entre lo político y lo bestial, entre lo político y lo animal, ¿no? No entre lo político y lo divino, como uno podría pensarlo en términos platónicos, si se me permite, ¿no? Exacto, sí, es Lo político en el completamente, encuentro, claro, lo político en el encuentro con un saber excelso, con un saber trascendente de las ideas, que ahí estaría, ¿no? Esa unión, acá es absolutamente lo contrario. Acá el punto de encuentro es otro. sí, es Entre lo humano y lo bestial. completamente inmanente, terrenal, pagano. Totalmente. Y de hecho, también rompe en ese sentido con la tradición, por ejemplo, en poner el acento también en la posibilidad de simular y de disimulo, cuando había una cuestión, una división tajante entre lo que es ser y parecer, también vuelve ahí a romper con eso, ¿no? Ajá, exactamente. Bien. Este capítulo que es todo importante, después más adelante dice, a un príncipe no le es necesario tener de hecho todas las mencionadas cualidades, sino que más bien es necesario que parezca tenerla. Y acá hay también otra ruptura fortísima, donde Maquiavelo entre el ser y el deber ser se está realmente volcando al ser, y no al deber ser, porque ya sabemos que acá hay una ética política de otro tipo, ¿no? Bien, y en ese mismo párrafo aparece otra vez cuando está dando estas peores, entre comillas, consejos al príncipe. Un príncipe, y máxime un príncipe nuevo, no puede observar todas aquellas cosas por las cuales los hombres son considerados buenos, dado que a menudo necesita para mantener el Estado, obrar contra la palabra, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión, es decir, contra Dios si hace falta. Porque tiene que aprender a no ser bueno, como ya he dicho. Este capítulo es de una contundencia
contraria a la tradición extraordinaria. Por eso termina diciendo, no apartarse del bien sí puede, pero saber entrar en el mal si lo necesita. Entrar en el mal no se escribió nunca hasta ahora. Que el gobernante sepa entrar en el mal si lo necesita, no se escribió jamás. Y después no se escribió muchas veces. De esta manera, que Maquiavelo dice, es así. Si tiene que conservar el Estado y tiene que entrar en el mal, que entre en el mal, sino que mejor se vaya, ¿no? Completamente. Es Mejor, como, es aseverar algo tan extraordinariamente negador de toda insonante, teoría política negador, rompe completamente y además eso, no solo lo rompe, sino que lo rompe con un discurso que es completamente indecible en ese momento. Claro. ¿No? O sea, no es que lo rompe por distintas posiciones, sino que lo expresa de una manera, Claro, con algo que no se podía decir, con algo que no podía, pero no que se podía decir en términos de censura solamente, que también, ¿no? Sino en términos de que no se podía pensar. Entonces, si no lo podemos pensar, no lo podemos claro, decir. Bueno, exacto. eso es lo que está pasando y lo que está haciendo Claro, Maquiavelo. que en ese momento diga que si tiene que ir contra la religión, que vaya contra la religión, que es lo mismo decir, se vaya contra Claro, Dios. Cuando hace totalmente. 5 minutos todos decían, bueno, el príncipe tiene que ser piadoso, religioso, y etcétera. Y Maquiavelo dice, ¿de qué están hablando? Si yo dije antes, en unos capítulos antes, que voy a ir a la verdad efectiva de las cosas. Bien, si voy a ir a la verdad efectiva de las cosas, tengo que decir esto, sostenerlo y lo creo. Eso es. Sí, ¿no? además en este... Bien, perdón. siempre para salvar el Estado, no se olviden nunca de eso. A eso iba, que justamente además Maquiavelo inventa, ¿no? De alguna manera la razón de Estado en términos de, porque en sí nunca explicita muy bien cuáles serían, ¿no? Hay ahí como una capacidad que tiene esa virtud que tiene que tener el príncipe de darse cuenta cuando algo requiere cuando está en peligro el Estado, pero nunca lo explicita. Maquiavelo no dice, a veces dice da unos indicios, pero en sí, digamos, hay justamente como una capacidad de no explicitar del todo cuáles van a ser esos escenarios o esas, digamos, siempre está en la prerrogativa del príncipe, perdón, y en la virtud del príncipe saber cuándo está en peligro el Estado. Exactamente. Bien, sigue después con el ser parecer, porque se trata en política siempre de parecer y aparecer, porque eso creo que ya lo comentamos la vez anterior. Lo político es una escena en la que se aparece y se parece, ¿no? Bien. Todos ven lo que tú pareces, dice, pocos sienten lo que eres. Bien. Y después, brevemente, ya para terminar, Maquiavelo es clarísimo acá, dice, en las acciones de todos los hombres, y máxime en las de los príncipes, respecto de las cuales no hay tribunal a quien reclamar, es decir, está solo, no le va a reclamar a Dios nada. Se mira el resultado. Por lo tanto, que procure un príncipe vencer y conservar el Estado, los medios serán siempre juzgados honorables y alabados por todos. Esto es una manera de decir lo que vulgarmente se le atribuye a Maquiavelo, del fin justifica los medios, que nunca jamás lo escribió. Bien, se mira el resultado. Si salvo el Estado, todo lo que hice está bien. Bien, se mira el resultado. Entonces, todo lo que hice, mentí, etcétera, y muchas cosas más, está bien. Bueno, entonces es un capítulo muy extraordinario, este capítulo que acabamos de leer el 18, ¿no? Bien, el 19 lo podrían leer solos tranquilamente si es que han seguido hasta acá las clases de cómo evitar el desprecio y el odio, acerca de, insiste otra vez, que hay que tener al pueblo satisfecho, debe evitar ser odiado o despreciado, sobre todo ser odiado por la mayoría. Aparece de nuevo más adelante en medio de todos los ejemplos que Maquiavelo da, el pueblo y los grandes, ¿no? Que tiene que al pueblo no lo puede tener como enemigo, pero
con los grandes tiene también que tener cierta capacidad de maniobra, por decir algo que no me gusta mucho. Aparecen los dos humores también en este larguísimo capítulo plagado de ejemplos de la historia, muchísimos. Bien, pero están esos temas. En el capítulo 20, nuevamente, la necesidad de tener armas propias y ejército propio, que ya comentamos, acerca de la necesidad imperiosa de no tener mercenarios. El 21, ¿qué le conviene a un príncipe para ser considerado prestigioso? Bueno, lo pueden leer solos, qué tienen que hacer con los poderosos, también los ejemplos que hay. El 22, de los secretarios que tienen, cómo debe elegir a quienes lo rodean, cómo pueden elegir a las personas de confianza, tema que siempre tenemos alguna noticia por TV acerca de esto. ¿Quiénes son los próximos y qué hacen con nuestras órdenes o por su cuenta? El 23, evitar a los aduladores. Los aduladores ya sabemos quiénes son, ¿no? Los que, bien, no le dicen la verdad. Tiene que elegir hombres sabios, dice ahí en el 23. Dice, un príncipe prudente debe elegir hombres sabios, solo a ellos debe darles libre albedrío para que le digan la verdad, y solo de las cosas sobre las que él les pregunta, no de otras, pero debe preguntarles sobre todas las cosas y escuchar sus opiniones y después deliberar por sí mismo a su modo. Con estos consejos, con cada uno, bien, debe el príncipe decir que cuanto más libremente, bueno, hablen es mejor. Fuera de estos que no quiere escuchar a nadie, debe ir detrás de aquello que se ha decidido y ser obstinado en su propia decisión. Escucha a todos esos hombres sabios de los que se rodeó, pero la decisión la toma absolutamente solo. Por lo tanto, el único y último, primero y último responsable de su decisión es él, es el príncipe. No puede nunca jamás decir que tomó una decisión equivocada porque escuchó a un sabio que le dijo tal cosa. Es lo que Althusser dice, que el príncipe maquiaveliano está solo, dramáticamente solo, aun cuando esté rodeado, bien, de los médicos, los pandémicos y todo esto, bien. El príncipe toma decisiones después de escucharlos a todos ellos. El 24 lo podemos saltear porque está el tema de la doble gloria, que a mí me gusta mucho, pero lo dejamos así. Y ahora vienen los dos últimos capítulos, el 25 y el 26, que son realmente extraordinarios. Tan extraordinarios que han merecido cada uno de ellos hasta libros sobre este capítulo. Y el 25 es el capítulo sobre la fortuna, que Maquiavelo dedica a la fortuna y con una argumentación tan extremadamente delicada en sus pasos, tan refinada en las reflexiones que él mismo pareciera que va tomando a medida que escribe, aunque eso no es cierto. Pero cuando uno lee este capítulo parece que Maquiavelo va tomando posiciones a medida que escribe. Yo primero, yo después, sin embargo. ¿Qué es la fortuna? ¿Qué papel juega en política? Y sobre todo, en este caso, en el príncipe, ¿no? Esta cuestión de la suerte, el azar, la ocasión, la necesidad, la contingencia, como decimos ahora todo el tiempo para hablar de la pandemia, llegó, ¿no? Llegó, la mala fortuna nos ha llegado. Bueno, es un capítulo realmente extraordinario. Dice Maquiavelo, no se me escapa que muchos han tenido y tienen la opinión de que las cosas del mundo están gobernadas de tal modo por la fortuna y por Dios,
que los hombres con su prudencia no pueden corregirlas. Es más, contra eso no tienen ningún remedio, y por esto podían juzgar que no valía la pena esforzarse mucho por las cosas, sino dejarse gobernar por la suerte. Muchos, dice Maquiavelo, creen que cuando lo que te toca, te toca. Lo mandó la fortuna, lo mandó Dios, no se puede hacer nada contra eso que aparece. Muchos creen eso, dice Maquiavelo. Esta opinión ha tenido mayor credibilidad en nuestros días por la gran variación en las cosas que se han visto y que se ven todos los días, que exceden toda humana conjetura. Bueno, está pasando una época de crisis. Pensando en esto, Maquiavelo escribe eso, pensando en esto, hasta yo, algunas veces, y en algunos aspectos, me he inclinado hacia la opinión de ellos. ¿Está? Yo también, dice Maquiavelo, muchas veces creí esto. No obstante, para que nuestro libre albedrío no se extinga, es decir, algún margen de libertad debo tener. Juzgo que puede ser verdadero que la fortuna es árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero que también ella nos deja gobernar la otra mitad, más o menos a nosotros. La mitad es suerte y la otra mitad, ¿qué hago yo? Y creo que ella es parecida a uno de esos ríos torrentosos que cuando se enfurecen inundan las llanuras y arruinan los árboles y los edificios, levantan la tierra de acá, la ponen allá, todos huyen, todos ceden, etc. ¿Viste? Cuando se inunda el Paraná, por ejemplo. Todo cae. Parece que la fortuna es eso, un río correntoso. Y aunque estén hechos así, eso no quita que los hombres, cuando son épocas calmas, no hagan previsiones, coloquen diques y espigones de manera tal que, cuando luego crezcan o sus aguas circulen por un canal o su ímpetu no sea ni tan licencioso ni tan dañino. La inundación vino y devastó todo, pero los hombres deben ser capaces de, en los momentos de calma, hacer diques. Es decir, los hombres deben ser capaces de prever con sus acciones el curso de la fortuna. Somos capaces de tener cierta inteligencia que haga que le pongamos a la fortuna un límite. Lo mismo ocurre con la fortuna, que manifiesta su potencia allí donde no hay ninguna virtud dispuesta para resistirla, y allí dirige sus ímpetus, allí en donde ella sabe que no se han realizado los espigones y los diques capaces de detenerla. Y si ustedes consideran a Italia, que es la sede de estas variaciones y la que les dio su movimiento, verán que es un campo sin diques y sin defensa alguna. Acá ya está anticipando parte de lo que va a ser el último capítulo, porque ahora Maquiavelo está pensando todo el tiempo en lo que está pasando en Italia. Tan claramente que lo dice después. Y verán que si ella tuviera el reparo de las virtudes convenientes, como Alemania, España y Francia, o bien esta inundación no habría provocado las grandes variaciones que tiene, o bien no se habría producido. Y espero que esto que he dicho baste para oponerse a la fortuna en general. Es decir, resulta que es la mitad y la otra mitad son mis acciones, o hay un modo. Es cuando Maquiavelo empieza acá a moverse de lugar. Primero creí que era así, lo dado. Después dije que mitad y mitad. Y ahora pienso, ¿y si somos capaces de poner límites y hacer diques, cosa que no hizo Italia y sus vecinos sí? ¿No será que podemos contrarrestar la fortuna? Sí, a mí, Bien. perdón. Sí, a mí además lo que me llama siempre la atención de este capítulo es la mezcla también de tradiciones, ¿no? Fortuna, Dios, libre albedrío, hay como, no, toma, ¿no? A ver si, que de hecho en el último capítulo eso se expresa mucho más, es como que nos está queriendo convencer, nos está queriendo hacer entender esto de la manera en que podamos, ¿no? O sea, fortuna, Dios, lo que sea, bueno, hay que tener esto en cuenta.
Exacto, Sí, y tomar la metáfora del río, que en Florencia era el Arno, que todos los años se desbordaba, bien, exacto, y nadie sabía exacto, cómo pararlo. exacto, Pero sí. Ahí es cierto, empieza a tomar tradiciones pasadas. exacto, y además, como dice Betty, ahí empieza como a pensar esa posibilidad de algún tipo de, digamos, de los diques y eso, pero sin embargo la fortuna, digamos, la construcción de los diques no implica que no venga el río, el torrente, ¿no? O sea, el torrente viene, tiene que venir como sucede naturalmente, por ejemplo, por las estaciones, ¿no? Hay como una inevitabilidad de eso. Sí, Lo que podemos hacer, ¿vos decís que más o menos, Betty? yo digo que sí, este capítulo lo he leído tantas veces así con una minucia, Ujú. que creo que Maquiavelo al final, y lo va mostrando a lo largo del capítulo mientras describe, es como termina de decir, si el príncipe es virtuoso, la mala fortuna no lo alcanza, pero no estoy tampoco tan segura de eso como, Claro, bueno, bien, el COVID apareció, sí. Sí, ¿no? sí, puede ser. Yo creo que hay ahí. No, pero puede ser que también un efecto de esta retórica sea justamente ese, ¿no? Sí, Deliberadamente, que no sepamos nunca del todo qué le debemos a la fortuna y qué a nuestra exacto. virtud, Sí, claro, ¿no? exacto. Sí, sí, Porque es eso, es no eso. saber cuándo es la ocasión. Eh, Bien, dice, restringiéndome más a lo particular, digo que hoy se ve a este príncipe prosperar y mañana arruinarse, sin haberlo visto cambiar de naturaleza. Esto creo que nace primero de los motivos sobre los cuales se ha discurrido extensamente en lo anterior, o sea, que el príncipe que se apoya enteramente en la fortuna se arruina cuando ésta cambia. Es decir, hoy me ayudó, pero mañana no la tengo más y caigo. Bien. Y después, esta otra idea centralísima dice, también creo que es próspero quien hace coincidir su propio modo de proceder con las características de los tiempos, y que no prospera aquel cuyo proceder va en desacuerdo con ella. Este encuentro entre la acción del príncipe y la ocasión, ¿no? El famoso encuentro con el momento, que es tan difícil, casi imposible, ¿no? Bueno, uno actúa de un modo, otro con otro alcanza el objetivo, etc. De esto también depende, voy, ya estoy en el otro párrafo, la variación del bien, porque si uno se gobierna con respetos y paciencia y los tiempos y las cosas caminan de manera tal que su gobierno sea bueno, entonces llega a ser próspero. Pero si los tiempos y las cosas se modifican, se arruina porque no modifica su modo de proceder. No se ha dado cuenta que el contexto cambió y sigue actuando igual. Eso también es algo políticamente gravísimo, se arruina. Es decir, el acomodarse a los tiempos, ¿no? A la ocasión. Es decir, Betty, la idea sería, quien permanece igual a sí mismo corre el riesgo justamente de fracasar. Quien sabe adecuarse a las circunstancias cambiantes, ahí uno diría que el cambio, si uno quiere llamarlo así, la volubilidad tiene un aspecto positivo, es como una virtud, poder saltar de un carácter al otro, ¿no? Claro, la virtud está acá en saber Y transformarse saber transformarse, mutar, digamos, sería y mudar porque los tiempos mudan. exactamente. Sí, Entonces eso es acompañar a los tiempos, sí, ¿no? Cambiar con los tiempos. sí. Bueno, después viene el Papa Julio, Nápoles, Florencia, etcétera, y el famosísimo último párrafo concluye entonces que al cambiar la fortuna y al permanecer los hombres obstinados en su modo de ser, son prósperos mientras ambos concuerdan juntos y no prosperan cuando desacuerdan. Ujú. Yo pienso esto precisamente, Maquiavelo, recuerden que de manera muy diferente a la tradición habla en nombre propio. Yo pienso que es mejor ser impetuoso que respetuoso, porque la fortuna es mujer. Y es necesario, si se la quiere tener sometida,
atracarla y golpearla. Leer esto en este momento es como duro, ¿no? Bien. Por lo que se nos representa rápidamente. Claro. Pero, bueno, que la fortuna sea mujer quiere decir que cambia todo el tiempo. Claro. Es mudable como la condición femenina en ese momento era considerada, Claro. y por lo tanto hace falta sujetarla para que no se desborde y haga lo que quiera. Claro, lo masculino y aparece como lo positivo, como lo enraizado, como el ser. El príncipe es un varón, obviamente, siempre. Sí, en este claro, caso. por supuesto, sí. El príncipe es un varón y la fortuna se aparece, inclusive en toda la iconografía extraordinaria que hay en Occidente sobre la fortuna, siempre representada como una mujer, ¿no? Sí, además, en general los monstruos mitológicos son mujeres, ¿no? El que, digamos, a quien tiene que matar siempre el héroe generalmente es a un monstruo feminizado, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Y se ve que esta, es decir, la fortuna, que es mujer, se deja vencer más por esto que por quienes proceden fríamente. Y sin embargo, siempre, como ahí otra vez, pero como buena mujer, es amiga de los jóvenes. ¡Ey, gracias Maquiavelo! Son menos respetuosos, más feroces, y la dominan con mayor audacia. Claro. Es decir, que es lo que decíamos antes, pareciera ser que acá hay una posibilidad, ¿no? De domar a la fortuna. Sí. Que el éxito y el fracaso son obra nuestra, ¿no? Siempre. Sí, las dos posibilidades están. Pareciera. Porque ahí lo que sería, que la virtud del príncipe sería aquel que sabe enfrentarse a la contingencia, ¿no? Claro, es eso. Sí. Exactamente. La relación del hombre con el tiempo, ¿no? Y del príncipe con la ocasión. Sí, incluso pareciera que hay más, hay más honor y gloria en la posibilidad de salir airoso con la fortuna en contra, que encontrar una buena ocasión con la fortuna a favor y hacer grande algo, ¿no? O sea, porque es fácil, con la fortuna de tu lado, vos decís, ahí, qué vivo, así cualquiera. Claro, hay como eso, ¿no? La idea de que la gloria se encuentra más en conservar el Estado. Sí, frente y en los impetuosos. Exacto. En los audaces, ¿no? Los audaces, tal cual. Tal cual, sí. Audaces, fortuna y ubat, ¿no? La fortuna ayuda a los audaces. Claro. De todas maneras, la otra posibilidad de lectura, que es que en definitiva nunca hay seguridad y que siempre aún el príncipe más virtuoso puede fracasar, también está presente en todo el libro. Está presente en este capítulo. Todo el tiempo. La dramaticidad del lugar del príncipe está todo el tiempo puesta. Claro. A mí a veces se me ha ocurrido hacer un experimento y pensar en esa figura de la fortuna como la presenta la iconografía, apoyada con un solo pie en una esfera que gira inestable, la rueda de los vientos, la vela que va por el mar como quiere, el mechón de la ocasión, que eso podría ser muy claramente el príncipe, ¿no? Está siempre, ¿no? Claro. Siempre parado en un lugar inestable. Inestable, claro, tal cual. Claro, con la fortuna siempre rondándolo, la mala, ¿no? El sentido de la ocasión. Claro. Totalmente. ¿No? Sí. Digo, podría ponerlo ahí, digo, porque esta cuestión es relevante políticamente, es extraordinaria políticamente esta cuestión. Además de que, digamos que también hay como una tradición ahí de esa figura del príncipe que como vos decís, a pesar de que tiene, ¿no? Lo político estaría más relacionado con lo bestial y por lo tanto con algo terreno. También ahí deposita en esa figura una cantidad de características que son, ¿no? Tremendas, digamos, hay un autor que es Benjamin, que lo van a ver en Teoría Política 2, que cuando piensa esas figuras de los soberanos,
lo que termina diciendo es el soberano se vuelve loco en realidad, ¿no? No puede nunca decidir, porque hay colapsan en él tantas características, tantas, que es imposible. En realidad el soberano parece más Hamlet, ¿no? Que para los que no lo hayan leído, pero Sí. cualquiera sabe lo de ser o no ser, digamos, esa es una obra de Exacto. Shakespeare, digamos, esa indecisión, porque no puede, hay que, se le deposita Buenísimo. tanto que incluso es como imposible esa figura, digamos, ¿no? O sea, Exacto, que es sea una figura hombre, imposible. que sea mitad bestia, que sepa cuándo actuar, que si actúa como animal, que sepa cuál de los dos animales, digamos, Que ¿no? Hay sepa como... cuándo mentir, cuándo agarrar el cuchillo, cuándo no sé qué. Claro, Exacto. quién es amigo, quién no. Bueno, ¿qué dilemas tenemos en este momento todo el tiempo? La salud, la economía. Eso Bueno, es dramático. esa distinción de salud y economía es una típica distinción. Eso es dramático. Sí, y también es trágica porque adoptes la que adoptes. Es Siempre hay trágica. dos cosas Hagas que se lo van que perdiendo. hagas, Sí, hagas claro. lo Hay que algo que hagas, se pierde y hay algo que no queda bien. tal cual. Es decir, no hay una tercera posibilidad que pueda englobarlas y decir, No, bueno, ahora no. saco lo mejor de las dos cosas. Si tomás un camino, abandonás el otro, y bueno, claro, y de algún modo el talento es saber encontrar un camino intermedio, fluctuante, donde siempre te podés caer a un precipicio, ¿no? Claro. Sí. Sí, que no sabés dónde está. Claro. No hay tercera orilla. Orilla hay dos. Max Weber, que es un autor que vemos en Teoría Política 2, que lee esto en La política como vocación, es una lectura de Maquiavelo, lo que él dice, que me parece que se puede agregar, es que el político verdadero, el político efectivamente de vocación, es el que tiene conciencia de esto que dijo Maquiavelo, que es la conciencia, dice Max Weber, de la urdimbre trágica en el cual está inmersa siempre su acción. Siempre va a estar solo, siempre las decisiones van a ser difíciles, todos los tiempos son de crisis y siempre se puede fracasar aún siendo virtuoso. Esa es la... Claro. Sí. Tal cual. Hay que decir, Betty, que nuestro presidente ha hablado de La ética gran de la lección. corrupción y ética de responsabilidad. Ha dicho algo de esto a veces en relación a la epidemia, de cómo, qué medida asumir, sí. Sí. Sí, seguro. Bueno, les Sí, estamos de dejando, todas maneras, les estamos dejando toda esta discusión para ustedes. Sí, de todas maneras, Weber lo que dice es el que frente a todo eso todavía, digamos, aún se anima a decir, y sin embargo, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay también, porque si no también es la sensación de que todo proyecto político tiende al fracaso, digamos, de alguna manera. No, yo creo que no podemos pensar eso. No, tal cual. Sí, seguro. Claro. Seguro. Bueno. El político verdadero sería en ese caso aquel que sigue, aún a pesar de todo, aferrado a una idea, a una fe, a una voluntad, a una utopía. Exacto. Claro. Sí, exactamente. Bueno, vamos al último también conocidísimo capítulo 26, que es el final, que se llama Exhortación a apoderarse de Italia y a liberarla de las manos de los bárbaros. Que así como se llama exhortación, este es un capítulo exhortativo, declamativo, panfletario, deliberado. Y como explicamos en la primera clase, los bárbaros son los vecinos de Italia, Francia y España, que invaden todo el tiempo y quieren apoderarse de Italia, ¿no? Y en este capítulo Maquiavelo va a hacer uso y abuso del repertorio de la religión y de las creencias populares. Nombra a Dios 6 veces, este que antes nos escribió y nos dijo todo lo que decía. Bien. Acá, como lo que quiere hacer es mover espíritus, mover voluntades, exhortar, todo el repertorio, como dije recién, de la religión y de las creencias populares está acá. Habiendo considerado pues todas las cosas que hasta ahora se dijeron y pensando para mí mismo, si actualmente en Italia corrían tiempos que permitieran honrar a un nuevo príncipe, y si había aquí una materia que diera ocasión a un príncipe prudente y virtuoso para introducir en ella la forma que le hiciese honor a él y bien a todos los hombres de aquella, me parece que son tantas las cosas que concurren en beneficio de un príncipe nuevo, que no sé cuándo hubo un tiempo
más propicio que este. Materia y forma, ¿se acuerdan? El año pasado cuando estudiaron filosofía, esos dos principios aristotélicos. Bien, están acá. Hay una materialista, ahora después Maquiavelo lo repite, hace falta la forma, que la forma es la forma estado. Bueno, después el ejemplo de Moisés, etcétera. Y aunque hasta aquí se ha visto algún destello en alguno que permitía pensar que había sido enviado por Dios para la redención de Italia, Dios y redención, vocabulario religioso. También se ha visto luego cómo en el punto más alto de sus acciones fue expulsado por la fortuna. Ahí aparece el paganismo. De modo que, habiendo quedado como sin vida, Italia espera quien pueda ser el que sane sus heridas y ponga fin a los saqueos de Lombardía, a las extorsiones de Nápoles y de Toscana, y que la cure de sus tantas llagas infectadas por el tiempo. Llagas infectadas que eran curadas por los santos. Se ve cómo le ruega a Dios, Italia, que le mande a alguien que la redima de estas crueldades e insolencias bárbaras. Se la ve incluso ya lista y dispuesta a seguir una bandera con tal de que haya uno que la levante. Y aquí no se ve hoy en día en quién pueda Italia tener esa expectativa, sino en su ilustre casa. Retoma la dedicatoria. Le está diciendo esto al Medici, con la que con su fortuna y virtud, favorecida por Dios y por la Iglesia, de la que hoy es príncipe, pueda ponerse al frente de esta redención. Lo que no será muy difícil si usted quisiera considerar las acciones y las vidas de los recién mencionados, que eran los Moisés, los Ciros, etc. Bien, sigue diciendo después, aparece Dios de nuevo, Dios fue amigo de ellos, de usted va a ser amigo también. Aquí hay una grandísima disposición. Y donde hay una gran disposición, no puede haber gran dificultad, siempre y cuando aquella tome las órdenes que yo propuse como mira. Además de esto, aquí se ven hechos extraordinarios, sin precedentes conducidos por Dios. Y acá viene la imaginería popular. El mar se ha abierto, una nube le ha indicado a usted el camino, la piedra ha derramado agua, aquí ha llovido maná, todas las cosas han concurrido hacia su grandeza. Lo que queda debe hacerlo usted. Dios no quiere hacer todas las cosas, antes era la fortuna, para no quitarnos el libre albedrío y parte de esa gloria que nos toca a nosotros. Bien, la ilustre casa sigue diciendo, etcétera. Y para el hombre nuevo que surja no hay nada que le haga tanto honor como las nuevas leyes, las nuevas organizaciones que él encuentra. Estas cosas, cuando están bien fundadas y tienen grandeza, lo vuelven digno de reverencia y admirable. Y en Italia no se echa de menos una materia en la cual introducir toda la forma. Otra vez, materia y forma. Perdón, pero si hay ruido... Bueno. Después de nuevo hay ejemplos de todo lo que pasa, las guerras llevadas de acá para allá, la infantería suiza y española, la batalla de Ravenna. Sí, en el párrafo anterior, perdón, un Sí. detalle, porque estuvimos hablándolo en el Tito Livio, cuando dimos los discursos, Sí. hay una cita que es de Tito Livio, ¿no? Cuando hablábamos de que los estaba escribiendo, porque en la clase anterior comentábamos con Alejandro que en esta discusión de que si hay dos Maquiavelo, uno, etcétera, bueno, está escribiendo al mismo tiempo, incluso hay una cita de lo que está analizando en el otro libro, en El Príncipe, ¿no? Perdón, eso quería contar. Exactamente. Sí, gracias. Bueno, el último párrafo dice, por lo tanto, no se debe dejar pasar esta oportunidad, hablando de saber la ocasión, ¿no? A fin de que Italia, después de tanto tiempo, vea un redentor.
No puedo expresar con cuánto amor sería recibido en todas las provincias que han padecido por estas invasiones extranjeras, con qué sed de venganza, con qué obstinada lealtad, con qué piedad, con qué lágrimas. ¿Qué puertas se le cerrarían? ¿Qué pueblos le negarían la obediencia? ¿Qué envidia se le opondría? ¿Qué italiano le negaría homenaje? A todos apesta este dominio bárbaro. Por lo tanto, que tome su ilustre casa este asunto con el ardor y con la esperanza con que se encaran las empresas justas para que bajo su insignia esta patria se ennoblezca y bajo sus auspicios se verifique lo que dijo Petrarca. Ahí aparece el gran poeta, ¿no? Virtud contra furor tomará las armas, el combate será breve, que el antiguo valor aún no ha muerto en los corazones italianos. Este es el cierre extraordinario a un texto que también lo es, como intentamos de algún modo comentárselos. Léanlo con detenimiento, tienen las guías, tienen el pequeño libro de Skinner en la bibliografía, que es una maravilla. Sí. Que les sugerimos leerlo. Sí. Si tienen Wallin, hay un buen capítulo sobre Maquiavelo. Tienen una clase de un especialista, también un video. Bien. Sí. Nosotros ahora, nosotros tres, los vamos a despedir, a saludar y a desearles un buen descanso en las vacaciones. Y les decimos que nos vamos a encontrar en una clase presencial simultánea, no presencial, virtual simultánea. Crónica, como le dicen. El viernes 31. Exacto. Así que anoten viernes 31 de julio, del mes de ahora, de este mes, 31 a fin de mes. 31 de julio. El jueves vamos a subir las preguntas del parcial domiciliario. Y el viernes los vamos a invitar a consultas, tanto a ustedes como a los estudiantes que quieran rendir la materia de años anteriores, pero eso no es algo que les compete a ustedes. Así que nos encontramos el 31 a las 2 de la tarde, en el horario de la clase simultáneo, para que puedan hacer las preguntas que quieran con las consignas que les hemos dado el día anterior para el parcial domiciliario. Piensen todo eso, estudien mucho, que cuídense. Sí, yo creo que además... Y mañana no nos conectamos por el paro. Y que lean, no quiero ser me he convertido en una señora que hace este tipo de recomendaciones, pero lean Maquiavelo las vacaciones como si, no sé, yo cada vez que lo leo el final se me pone la piel de gallina, léanlo como sí, eso, todo, como disfrútenlo, digamos, no es un año que lo leo todos los años de nuevo. Claro, ni siquiera, no es Platón, mis respetos a Platón, pero léanlo eso, como una gran lección de política. Claro, que les habilita infinitas discusiones, sobre todo, ¿no? Para eso lo leemos. Sí, sobre todo aquel que se quiera dedicar a la política, justamente aquel que quiera ser político, sería esa la idea. Aquel que quiera hacer de la política su vida, digamos, sería esa la idea. Bueno, o un ciudadano interesado. Un ciudadano interesado, sí, pero es muy lindo además por las distintas... Hoy me acordaba recién cuando leíamos que Rousseau, en uno de los capítulos finales después del contrato que vamos a leer dice, Maquiavelo, bueno, el libro de Maquiavelo es el autor de Los Republicanos, pero además dice algo hermoso que es Maquiavelo, haciéndonos creer que le escribía al príncipe, le escribía al pueblo. Claro. Así que también eso, pensemos las diferentes formas en las que podemos reapropiarnos de esto, digamos. Exactamente. Muy bien, eso es lo que también dice Gramsci, exactamente. Sí, claro. Gramsci dice lo mismo, sí, bueno, Spinoza antes que Rousseau también. Sí. El Maquiavelo republicano, el que rescatan. Claro. Sí. Bueno, muy bien. Jóvenes, adiós. Hasta el 31, hasta luego.